En un mundo donde se dicen miles de palabras cada día, pocas cosas nos recuerdan que lo que pronunciamos tiene un poder que va más allá del sonido. Hay palabras que se olvidan al instante, pero otras que marcan una vida entera. Algunas hieren profundamente, y otras sanan de manera sobrenatural. Pero cuando hablamos de la palabra hablada con fe, entramos en una dimensión completamente distinta. Porque no es solo hablar. No es solo decir cosas buenas o frases alentadoras. Es hablar con fe. Y la fe tiene un poder que mueve montañas, abre cielos, derriba muros, y manifiesta lo invisible. Este mensaje es para ti, que tal vez has sentido que tus oraciones no producen nada, que tus palabras no tienen efecto, que tus declaraciones caen al suelo sin impacto. Hoy vengo a recordarte lo que la Biblia dice: cuando hablas con fe, estás activando el poder de Dios en la tierra. Vamos a explorar juntos cómo funciona este principio espiritual, cómo lo usó Jesús, cómo lo aplicaron los hombres y mujeres de fe, y cómo tú puedes comenzar a liberar el poder de la palabra hablada con fe sobre tu vida y la de los tuyos. 1. El principio eterno. Dios habló con fe. El poder de la palabra hablada no es una invención humana. Es un principio eterno de Dios. En Génesis 1, encontramos el acto creativo más impactante de todos los tiempos. Dios no formó el universo con las manos. No usó herramientas. No mezcló elementos. Él habló. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1 versículo 3. La creación respondió a la voz de Dios. Su palabra no fue vacía, fue una palabra con fe, con autoridad, con propósito. Lo que Dios dijo, sucedió. Lo invisible tomó forma. Lo que no era, empezó a ser. Y lo más glorioso de todo esto es que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. No para ser dioses, sino para reflejar su naturaleza. Y parte de esa naturaleza es que nuestras palabras también tienen poder cuando están conectadas con Él y llenas de fe. 2. La fe da vida a lo que hablamos. Romanos capítulo 4 versículo 17, dice algo asombroso sobre Abraham y sobre Dios. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Aquí vemos una clave poderosa: Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Abraham imitó ese patrón. Aun cuando no veía el cumplimiento de la promesa, comenzó a hablar y actuar como si ya fuera una realidad. La fe no espera ver para hablar. La fe habla antes de ver. Declara antes de tocar. Cree antes de entender. ¿Te das cuenta del impacto de esto? Significa que puedes comenzar a hablar sobre tu futuro, sobre tu familia, sobre tus promesas, como si ya fueran una realidad, no porque estás en negación, sino porque confías en el Dios que lo prometió. 3. Jesús habló con fe y todo respondió. Jesús no solo enseñó sobre la fe, vivió una vida de palabras habladas con fe. Y cada vez que hablaba, los elementos, los demonios, las enfermedades, y hasta la muerte obedecían. Veamos algunos ejemplos. En Marcos capítulo 4 versículo 39, Jesús calma la tormenta. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Él no oró en silencio. Él habló con fe. Y la naturaleza se sometió. En Juan capítulo 11 versículo 43, ante la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó. La muerte no pudo resistir una palabra hablada con fe. En Mateo capítulo 8 versículo 8, el centurión dijo: tan solo di la palabra, y mi criado sanará. Jesús se maravilló de esa fe, porque entendía que una palabra con fe tiene poder para sanar a distancia. 4. Las palabras sin fe están vacías, pero las palabras con fe abren el cielo. Hay una gran diferencia entre decir algo solo por costumbre religiosa y decirlo creyéndolo de corazón. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 6 versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no responde al mucho hablar, sino a la fe. Puedes decir la frase correcta 1000 veces, pero si no la dices con fe, no tiene efecto. Por eso, lo más importante no es cuánto hablas, sino cómo hablas y desde qué fe hablas. Cuando hablas con fe, estás soltando al cielo sobre la tierra. Estás alineando tus palabras con la voluntad de Dios. Estás activando promesas. 5. La palabra hablada con fe tiene autoridad. En Marcos capítulo 11 versículo 23, Jesús dijo algo que parece increíble, pero que es absolutamente real. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mira bien,
No dice el que orare, sino el que dijere. Es un acto de hablar. No a Dios, sino al monte, al obstáculo, a la situación. Aquí está la clave. Cuando hablas con fe, el monte se mueve. Porque no hablas por tus fuerzas, sino por la autoridad que Cristo te ha dado. 6. Declara lo que Dios ha dicho, no lo que el enemigo susurra. Muchos cristianos viven derrotados no por lo que el diablo hace, sino por lo que repiten con su boca. Escuchan una mentira y la confiesan: nunca cambiaré, mi familia siempre estará mal, nunca saldré de esto. Pero Dios te llama a hablar su palabra, no tu miedo. Habla lo que Él ha dicho, aunque todavía no lo veas. Si te sientes débil, diga el débil, fuerte soy. Joel capítulo 3 versículo 10. Si estás en crisis, mi Dios suplirá todo lo que me falte. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Si enfrentas enfermedad, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. No se trata de negar la realidad. Se trata de confrontarla con una verdad superior, la palabra de Dios hablada con fe. 7. Tu boca es una herramienta de guerra espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 17. Llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Una espada no sirve si está envainada. Tampoco si solo la miras. Tienes que usarla. Tienes que declararla. Tienes que hablarla. Cuando hablas con fe en medio de la batalla, estás cortando mentiras. Estás rompiendo cadenas. Estás enfrentando al enemigo no con tus fuerzas, sino con las armas del cielo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, dice que vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No solo por lo que creyeron, sino por lo que confesaron. 8. No hables por hablar, habla con dirección, propósito y fe. Dios no nos ha dado boca para desperdiciar palabras. Cada palabra tiene peso. Proverbios capítulo 18 versículo 21, nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estás hablando hoy? ¿Hablas fe o miedo? ¿Hablas vida o derrota? Comienza a alinear tu lenguaje con el cielo. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a hablar con fe. Cada mañana, declara lo que Dios ha dicho sobre ti. Bendice a tus hijos con tu boca. Profetiza sobre tu hogar. Ora con voz firme. Canta con fe. Testifica con poder. No subestimes lo que una palabra hablada con fe puede provocar. 9. Hablar con fe no es manipular a Dios, es alinearte con Él. Algunas personas piensan que declarar con fe es como obligar a Dios a hacer algo. No. Hablar con fe no es manipulación, es cooperación con lo que Dios ya ha dicho. Cuando declaras una promesa, no estás inventando algo, estás confirmando lo que el cielo ya decretó. Estás diciendo: Señor, yo creo. Yo lo confieso. Yo lo recibo. Y el cielo responde a la fe, no a la insistencia vacía. 10. Jesús es la palabra viva, y su Espíritu vive en ti. No olvides esta verdad central: Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 versículo 1. Y si Él vive en ti, su palabra también vive en ti. Su autoridad, su poder, su promesa. Por eso, cuando hablas con fe, no es solo tu voz la que se escucha. El cielo respalda tu declaración. El infierno tiembla. Las circunstancias comienzan a cambiar. Conclusión: usa tu voz como instrumento de fe. Hoy quiero invitarte a que no desperdicies más tus palabras. Que no hables desde la desesperanza, el enojo o la costumbre. Comienza a hablar con fe. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Y deja que tu boca sea un canal por donde la fe se libere. Declara lo que Dios ha dicho, aunque no lo veas aún. Habla con autoridad, aunque el enemigo grite lo contrario. Cree mientras hablas. Profetiza con tus labios. Crea atmósferas de bendición en tu casa. Abre los cielos con tu voz. Porque el poder de la palabra hablada con fe no es una teoría. Es una verdad espiritual que transforma vidas, circunstancias, destinos. Y recuerda siempre: el cielo se mueve cuando un hijo de Dios habla con fe.